Porque Presidenciales 2021 también se toma las pantallas de bienvenidos con esa música. Presentamos la ficha oficial del candidato Briones. Por favor, dirección. Va a aparecer en nuestra pantalla gigante. Apodo negro. ¿Me dicen desde el colegio? Bueno, es obvio. Tengo varios apodos. Me dicen Nacho, Ibneye, Negro. Varios. Así que, pero en general me dicen Ignacio en realidad. Hobby, cocinar. Sí, me encanta cocinar de toda la vida. ¿Es verdad que usted fue crítico encubierto gastronómico? Sí, estuve un par de años como crítico encubierto como corresponde, Sí. porque si uno va a rostro descubierto, la verdad es que no hay gracia, te tratan como príncipe. ¿Cuál era su nombre? Eugenio de la Cruz. ¿Por qué se puso Eugenio de la Cruz? Porque había que inventar un nombre y en honor a un pintor francés que se llama Eugenio de la Cruz, Eugène Delacroix. Ya, perfecto. Seguimos su deporte, el trote. ¿Cuánto trota a diario? Trato de trotar 3 veces a la semana, una horita más o menos, y cuando tengo tiempo me pego un trote más largo. Película preferida, Rocky. ¿Cuál? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es su Rocky favorito? La 1 es la mejor. ¿La 1? Sí, claro, más que ahí Stallone no era conocido, bajo presupuesto, ganó un Oscar por el mejor guión, es notable. Y ahí viene la saga, que es bien chora también. ¿Usted quiere ser el Rocky de estas precandidaturas? Siempre, pero con golpe respetuoso, no con golpes bajos. Golpe limpio, dice. Sí. La serie Los 80, no me diga, ¿la veía acá? ¿Por el 13? Me encanta, creo que es una joya de serie y debería ser mirada obligatoriamente casi por los jóvenes para entender cómo era Chile en los 80, la situación que teníamos en Chile, la realidad del país, a propósito de la crisis del 82, que está muy bien capturada ahí, cuando Juan Herrera pierde la pega y llora, porque en el fondo pierde algo muy profundo y creo que los jóvenes deberíamos aprender del Chile que tuvimos y para entender el Chile en que estamos. Se incluyó en los jóvenes, ¿ah? Grupo musical Los Jaivas. Después, lo primero que hago en la mañana, dar un beso a la Fran, mi esposa, ¿sí? Así es, pues. ¿En la boca o en la mejilla? De la mejilla. Ah. Regalo útil, una libreta para anotar agenda. Cuéntanos de eso. Sí, yo ocupo harta libreta. Mire, me pasé en un momento al iPad, pero la verdad es que no es lo mismo que anotar. Y yo he tomado una decisión en esta campaña, que es ir con una libretita azul, escuchar a la gente con la que hablo en la calle, anotar su idea, sus reflexiones, las reviso y vamos sacando cosas para el programa. Sí. Amor platónico, Julia Roberts. ¿Desde Sí. dónde? ¿Desde Mujer Bonita? Sí, yo creo, sí. Era muy bonita, muy alta, muy especial su mirada, su sonrisa. Sueño frustrado, estudiar filosofía y tocar saxofón. Sí, me hubiera encantado. Yo estudié economía, pero la filosofía es algo que me apasiona. Me gusta mucho esa reflexión sobre qué somos como seres humanos, la felicidad, el futuro. Y tocar saxofón, claro, un sueño frustrado. Me hubiera gustado tocar algún instrumento musical y ese me gusta mucho. Me gusta el jazz en particular. ¿Nos queda otra página de dirección o no? ¿Sí? Ahí está, perdón. Mi mejor recuerdo, infancia en familia en el Arrayán. Cuéntenos brevemente. Yo viví casi toda mi vida en La Rayán. Mis padres, bueno, que se casaron de hecho más tarde después de tenernos, vivían en una parcela que era un tío, y se fueron a vivir en lo que era una bodega de 50 metros, y como los dos son arquitectos, la dejaron muy bonita como casa y fue creciendo conforme crecía la familia, y ese era mi jardín, había un río en la parcela, el cerro, el Pochoco. Fui muy feliz ahí. Dice, ¿con quién no gobernaría? Usted responde. Yo no gobernaría, no con alguien en particular, sino con una actitud. Aquellas personas que son vociferantes, ¿no es cierto?, y que insultan al resto. Yo creo en el diálogo, creo en las diferencias de opinión, en todo ámbito de cosas, lo político, por cierto, pero creo también en la forma del hablar, en la forma de entendernos fundamental. Si hay que ponerle un nombre y apellido, ¿lo representan quién? Si hay que poner un nombre y apellido a quién. ¿Sí? ¿Con quién no gobernaría? Prefiero no personificar, pero mire, hemos visto manifestaciones como Pamela Giles, que insulta a diestra y siniestra. A mí no me gusta eso, creo que hace daño, creo que tenemos que encontrarnos en el diálogo. Estamos en un periodo de cambio y el diálogo es fundamental. Primera medida de gobierno, ningún trabajador recibirá menos de 400.000 pesos líquidos. ¿Cómo se financia entonces particularmente la PYME con esta medida? Es súper importante su pregunta porque, mire, esto está en el centro de, creo, el inmovilismo y el bloqueaje que hemos estado en Chile en los últimos años. De hecho, el ciclo Bachelet-Piñera dice mucho de esto. Y acá estamos tironeados por posiciones antagónicas. Por un lado, lo vemos en la discusión hoy día del salario mínimo, que la izquierda dice, vamos a subir el salario mínimo a 500.000 pesos. Y es útil explicarle a las personas que cuando usted hace eso, ese salario mínimo lo paga el restaurante de la esquina, el pequeño comercio, el pyme, y no lo puede pagar. Y por otro lado hay quienes dicen, ¿sabes qué? No, el ingreso lo más bajo posible porque las personas tienen que rascárselas con sus propias uñas. Y lo que nosotros decimos,
es ni lo uno ni lo otro. Es una persona que gana el mínimo hoy día, que son 326.500 pesos, líquidos son 265.000 pesos. Nosotros decimos, ¿sabe qué? Para llegar a 400.000 líquidos, lo vamos a poner con recursos del Estado. Vamos a hacer una transferencia, un aporte directo en plata a la familia, de forma tal de incentivar el trabajo, porque necesitamos trabajar, y el trabajo formal y ayudar al presupuesto familiar. Eso se puede, cuesta plata, pero se puede hacer. Después dice, lugar para descansar, Quintay, satisfacción política, el triunfo del apruebo, decepción política, filtración de mi correo a colegas del gabinete, proponiendo una rebaja de nuestro sueldo al inicio de la pandemia. Cuéntenos de eso. Sí, bueno, yo no vengo del mundo de la política, yo me he dedicado toda mi vida a ser profesor universitario, y cuando llegué como ministro de Hacienda y partió la pandemia, de buena fe, mandé un mail a mis colegas planteándoles que nos rebajáramos nuestro sueldo en 30%, en una señal país, en un momento que yo visualizaba iba a ser súper duro. Y ese mail, que era privado, como yo entendía como privado, alguien lo filtró. Y lo que más me sorprendió, fíjate, fue que la actitud de los políticos en el Congreso me retaban, me interpelaban. Yo decía, ¿qué te pasa? No, es que tú filtraste el mail para hacerte el lindo. Entonces, en la lógica del político parece que todo lo que uno hace no puede ser por buena fe, de verdad, genuinamente, sino porque te querés hacer el lindo. Increíble, ¿no? Bueno, empezamos ya nuestra entrevista y comienza con la sección Fuego Cruzado. Y lo primero que le queremos mostrar son unas imágenes en particular donde usted vivió una situación compleja. Por favor, dirección. Estamos en un país mucho más polarizado, más intolerante. Mire, lo primero, yo nunca he rehuido la conversación de cualquier tipo en la calle. Yo partí bajándome con los camioneros cuando asumí como ministro, lo haría 1000 veces, y de hecho en esa oportunidad, mientras en mi escolta me decían, vámonos por acá, yo decía, no, yo quiero escuchar y quiero conversar y quiero exponerme a las personas que me saludan y a aquellos que me critican. Y de hecho, ahí en el video aparece Yanira Monge, que es la señora que está ahí, que vociferaba mucho. Con Yanira tenemos una relación de amistad hoy día. Porque Yanira me decía con mucho ímpetu, ahí me contaba un problema, yo andaba así en mi libreta, anoté en el teléfono, y la llamé en la tarde. Ella no se lo esperaba, para preguntarle cuál era su problema. Y su problema, y tenía toda la razón para estar indignada, era el siguiente. A ella le debían 163 días de licencias médicas, y llevaba 3 meses, deambulando de servicio público en servicio público, donde la chuteaban para allá, para acá, que hoy día no, que está cerrado, que no hay turno ético, que no es culpa mía, que usted arréglasela solo. Y ese era su drama. Y por supuesto que con ese llamado se arregló, porque era lo que le correspondía. Y después yo la convidé a tomar desayuno con su familia, a mi oficina al Ministerio de Hacienda, y hablamos mucho más largo de este tema. Y ella me decía, ¿sabe qué? Me doy cuenta que uno muchas veces le echa la culpa a los ministros, los que están arriba, cuando el problema está en el Estado, está en el servicio que se le da a los ciudadanos. Y ese es el punto de fondo. Mire, cuando inscribí mi candidatura en el CERVEL, a la primera persona que fui a ver, a La Pintana, ella es dirigente de La Pintana, es a Yanira. Por eso le digo, guardo una tremenda relación con ella, muy bonita, y es producto de ese encuentro casual, que ahí se ve como una funa, pero yo saco siempre lo positivo. El escuchar te permite eso, generar un lazo mucho más potente y aprender cosas. Hay varias preguntas. Amaro, ¿tú tienes una preparada? Así es, sí. Gracias, Tonka. Como candidato usted tiene un problema y me gustaría saber cómo lo va a resolver. Básicamente, a la hora de granjearse simpatías, resulta que fue una de las personas que más vehemente se opuso a una de las medidas más populares que haya conocido Chile en el último tiempo, el retiro del 10%. Y a su vez, como ministro de Hacienda, fue la cara visible de ayudas que finalmente fueron incluso tildadas por el propio gobierno como insuficientes
cuando no mezquinas. ¿Cómo ahora granjearse entonces la simpatía del público, los votos? Muy buena pregunta, Maro. Déjeme partir por la segunda parte, las ayudas. Porque yo terminé hablando de la tonca del Estado, de cómo el Estado falla a la hora de servir a las personas. Yo quiero explicarle a las personas que nos escuchan que muchas veces uno se imagina que el ministro, el presidente, es como que basta la voluntad, la buena o la mala voluntad para que las cosas ocurran. Y yo le quiero decir que yo y los equipos no descansamos para crear un instrumento que nos permitiera llegar a las personas que no existía. Porque, seamos concretos, el otro día una colega de ustedes me decía, pero ¿cómo que no existía? Entonces no estamos preparados y se nos pasa de nuevo. Y ese es el drama. La política social de Chile, el registro social de hogares, estaba diseñado para llegar a un poco más de 2 millones de personas. Pero si hablamos del monto, la primera ayuda fue solo 65 mil pesos. Es que vamos por parte, voy ahí de nuevo, pero tú tenías la información para llegar a ese número de personas. Y lo que nosotros hicimos incansablemente fue diseñar un instrumento que permitiera recoger la información para llegar a más personas. Y si hoy día estamos llegando a 15 millones de personas como país, es producto de que ese instrumento tuvo que diseñarlo. De hecho, y vuelvo a tu punto ahora, los famosos 65 mil pesos. La verdad es que eso habla también de la miopía de nuestro debate, porque uno parece que uno se olvida la segunda parte. Eso fue cuando estaba el ministro Sichel, 65 mil pesos fue el primer IFE. Un mes después, una vez que Sebastián Sichel había dejado el gabinete, yo impulsé un acuerdo con la oposición y con Chile Vamos, no solo para aumentar los 100 mil pesos cuando el colegio médico, recordémoslo, pedía 75 mil pesos, sino que para hacerlo más difícil, que es lo que te decían antes, acelerar los datos, la información para poder llegar a más de 8 millones de personas. Esa información, quiero decirlo con claridad, no estaba. Y a mí me dicen, pero ¿cómo? Es que si hubiera entrado una ayuda universal hubiera llegado más rápido. Tampoco es cierto, porque tú necesitas la cuenta RUT, necesitas saber cuántas personas vienen al hogar. Entonces, yo quiero explicar eso, porque muchas veces a mí en la calle, conversando, me dicen, oye, y yo fui el primero en reconocer que llegamos tarde. Y me hubiera encantado llegar antes, pero quiero explicar que el Estado y el instrumento y la información para llegar antes no estaba. Pero eso particularmente con los retiros, primero, segundo, tercero, y ahora se está hablando del cuarto retiro. ¿Qué foto has tenido para usted en esta carrera presidencial? Porque fue uno de los principales opositores de los retiros, la medida más popular en los últimos tiempos, la medida ciudadana más popular. Vamos al retiro. Dos cosas, una pregunta también me hacen siempre en la calle, cuando estoy en las poblaciones, en regiones, y yo le respondo de la siguiente manera. A ver, primero, yo antes de los retiros era el ministro mejor evaluado, y si hubiera querido ambicionar en lo que estoy hoy día, por una ambición de poder, lo más fácil para mí hubiera sido tomar el camino de la popularidad. Pero yo creo en las convicciones y creo en argumentarlas, y tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Pero creo que lo que no puede pasar, y es el mal de la política hoy día, es que las personas desconfían de la política porque las personas y los políticos se dan vuelta a la chaqueta, porque promueven cuestiones presentándolas pero como... Pero su mirada cambió, porque es muy distinto ver el país cuando era ministro de Hacienda, ahora que es un precandidato, ¿no? No cambió en ese tema. Lo que sí cambió es, yo he escuchado a muchas personas y yo entiendo la necesidad, si no es que uno lo haga como por maldad. Sí, evidentemente los retiros ayudaron a muchas personas. Hay personas también, y me lo dicen en la calle, que hacen los retiros porque tienen mucha incertidumbre de qué pasa mañana, qué pasa con las pegas. Prefiero tener esta platita segura acá porque no sé lo que pasa. Hay personas, y habla muy bien de los chilenos, que pagaron sus deudas. Si eso habla de la responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Quiero volver al punto anterior. Acá tú y yo podemos estar en desacuerdo sobre una postura, y yo sé que mi postura es impopular. Pero lo que no puede pasar es que uno no actúe por convicción, porque hacia adelante, que es lo que a mí me convoca, nosotros tenemos que hacer reformas sustantivas luego del estallido. A mí me convoca tener una educación pública mejor que la privada, por ejemplo. Y es una reforma grande, que la pregunta es, ¿le creo a esta persona para hacer esto en que estamos de acuerdo? ¿O le voy a dar esta responsabilidad a quien sé que está impostando, que está jugando con las expectativas de las personas, que lo está haciendo calculadora en mano por su propia pega, por su propia reelección, que es la marca de los políticos? Y por eso que ya estamos hablando de un cuarto retiro. Candidato, acerca de la educación que usted señala, y acerca de una medida que fue bastante criticada en su minuto, esta idea de traer profesores extranjeros. Ayer Tele13 presentó un artículo en la cual ya no se habla solo de la primera deuda histórica. Usted sabrá que en este minuto en la Corte Internacional de Derechos Humanos 844 profesores están reclamando por las asignaciones no pagas desde 1981, y en el reportaje de
Tele 13, se señalaba que en comunas como Tiltil, como en Ancud, hay cientos de profesores a los que no se les están pagando sus asignaciones, ni siquiera pueden retirar sus retiros de las AFP. ¿Qué le parece a usted esta situación y qué haría si fuese presidente para acabar con estas gruesas deudas históricas? Mire, lo primero, yo tengo un sueño que es una educación pública que sea mejor que la educación privada. ¿Y por qué no? Si es lo que ocurre en muchos países que admiramos. ¿Y por qué no hemos podido avanzar en esto? Porque estamos tironeados hace años por izquierda y derecha a través de bloqueos que nos impiden avanzar. Pero mira, este es un tema de izquierdas y derechas porque aquí estamos hablando de profesores que les dejaron de pagar sus asignaciones en el 81. O sea, ha pasado una infinidad de tiempo y esta lógica se sigue repitiendo. ¿Qué tienen que ver las izquierdas y las derechas? Perdónenme. Quiero ir al tema de fondo, la reforma educacional, y creo que la deuda histórica es un tema que hay que conversar y evaluar, porque ¿sabes lo que pasa? Nosotros, para mejorar la educación y aspirar a una educación pública mejor que la privada, tenemos que hacerlo en el diálogo, tenemos que hacerlo con los profesores, tenemos que hacerlo poniendo a los niños al centro. A mí lo que me indigna, honestamente, es que yo creo en la libertad, soy un liberal, y creo en la libertad porque es la dignidad de las personas de construir sus proyectos de vida. Y seamos sinceros, en Chile tenemos 2 Chiles en materia educacional. Y sigue siendo cierto que el lugar donde tú naciste y donde estudiaste condiciona fuertemente el lugar donde tú llegaste. Y eso es bloquear esa libertad, es bloquear esos sueños. Lo sabemos hace rato. ¿Por qué, diablo, no nos hemos hecho cargo de esto? ¿Por qué no lo tomamos como una causa país? Estamos plagados de bloqueos que impiden la libertad, que impiden que las personas de verdad elijan. Y a mí esta es la causa que me convoca, y en relación a tu pregunta de la deuda histórica, obviamente que es un tema que hay que poner arriba de la mesa, porque esto se hace con los profesores, Perdón, candidato, no contra los profesores. Se lo puedo interrumpir con respecto, ¿verdad?, a la educación pública. Usted tiene 3 hijos. A mí me parece que, como se estila en otras partes, representantes públicos efectivamente hacen uso de lo público para que sea un mejor servicio. ¿Cuál de los 3, o si están los 3, en educación pública? Mire, aquí voy a ser súper honesto, y la mayoría de las personas que tenemos mayores ingresos, ustedes probablemente tienen su hijo en educación privada, porque entienden que la educación pública, salvo excepciones, hoy día no está a la altura. Lo que pasa es que solamente va a mejorar el sistema en la medida que lo podamos utilizar y gente de influjo como usted efectivamente lo use. ¿No concuerda? Y como tú también, ¿no es cierto? Porque ustedes son comunicadores sociales. Que yo no soy un servidor público. Pero el tema de fondo es este. Yo, mi sueño de una educación pública mejor que la privada es el sueño de que mis hijos vayan a la educación pública. Perfecto. Y en eso estoy, a mí eso me convoca. A ver, Ignacio, yo cuando viví en Francia, mi hija iba al colegio público de la esquina. Eso es lo que yo sueño. Y respecto, perdón, a los profesores extranjeros, aquí de nuevo, debatamos con altura de mira. Mira, lo que yo planteé es lo siguiente. Sabemos que vamos a tener un déficit de profesores de más de 25.000 profesores de aquí a los próximos 5 años. Y para poder tener las capacidades internas tenemos que hacer varios cambios, desde ya convocar a los mejores talentos jóvenes a que se metan en la carrera docente, que es preciosa. Tenemos que mejorar las condiciones de los trabajadores. Pero no se van a meter si no les pagan las imposiciones. Bueno, es que eso es lo que te estoy diciendo. Para poder atraerlos, nosotros tenemos que hacer un pacto en serio, que mejore los sueldos, que dé reconocimiento social a esos trabajadores. Yo sueño con que un chico, una chica talentosa, que decía estudiar pedagogía, no tiene nada que envidiarle a estudiar derecho o a estudiar ingeniería. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con el déficit? Yo he planteado, como lo hace Canadá, como lo hace Australia, como lo hace Singapur, que uno puede invitar a profesores extranjeros, no para que vengan a reemplazar a los chilenos, sino que precisamente para complementar, dado que tenemos un déficit. Esas son propuestas que me parece que deberíamos mirar. De hecho, la educación chilena histórica se forjó en base a profesores venidos de afuera. Seguimos a